El Cuentacuentos. Este es el relato del fin de los tiempos de Warhammer. Gracias a la web Biblioteca del Viejo Mundo por permitirme compartir contigo este relato. Ahora, acomódate, cierra los ojos y déjate llevar por esta historia. Capítulo 7. Batalla por Karaz-a-Karak, parte 1. El día en que Karak-Kadrim cayó fue grabado en la mente de Ungrim Puño-Hierro. Comenzó cuando el matador llevó a su ejército hacia afuera por las puertas delanteras al paso de los picos. Habían hecho un buen trabajo en el sitio de construcciones Caven, destruyendo los dispositivos diabólicos que los hombres rata habían intentado construir. Parecía pura arrogancia probar una maniobra tan bajo de la misma nariz de Ungrim. Los enanos podían haber sido sitiados, pero estaban lejos de estar vencidos. A pesar de los muchos intentos Skaven, el santuario interior de Karak-Kadrim todavía no había sido penetrado. Las defensas de la fortaleza seguían siendo fuertes, y sus pasillos estaban llenos de clanes guerreros y mineros. Siempre realista, Ungrim suponía que el mayor peligro era su propia naturaleza agresiva. Era muy consciente de que podría estar entrando en una trampa. Los matadores a los que dirigía no les importaba si era una emboscada o no, pero se habían tomado precauciones a pesar de todo. La fuerza marcharía bajo las armas de las fortificaciones de los acantilados y no se alejarían mucho. Mientras el rey avanzaba hacia su incursión, el resto de Karak-Kadrim estaba en alerta máxima, aunque en verdad había estado siempre en tal estado durante estos días oscuros. Ungrim estaba a varios kilómetros de las puertas frontales cuando ordenó reagruparse a su ejército. Cuando los enanos comenzaban su viaje de regreso, un trío de abominaciones de pozo infernal salió de nuevos túneles excavados a través de las puertas principales. Suponiendo que estos eran los precursores de algún ataque más grande, los enanos redoblaron la marcha retrocediendo a su firme montaña. Mucho antes de que pudieran llegar a las puertas, el horror se desplegó ante ellos. A pesar de ser bombardeadas con el poder de las armas de Karak-Kadrim, el cual era un arsenal tan impresionante como no podía encontrarse en otra parte del mundo, las abominaciones de pozo infernal continuaron tambaleándose hacia adelante. Las baterías habían desatado una descarga que hacía temblar el suelo y su ruido resonaba por todo el paso. El ejército enano había cruzado la mitad de la distancia cuando las repugnantes criaturas llegaron a la puerta.
estaban equipadas con guanteletes con braseros de disformidad, bolas de demolición infernales que golpeaban la casi impenetrable puerta. La abollaron, la doblaron. Una temblorosa raja apareció en las puertas de Gromril y con cada furioso golpe se hizo más grande. Una de las criaturas se retorcía obscenamente, con su cuerpo grotesco deslizándose a través de lo que parecía ser una brecha increíblemente pequeña. En ese momento, una explosión hizo estallar lo que quedaba de las puertas. Espesas nubes de gas de color verde salieron hacia el exterior. Los enanos habían luchado contra los hombres rata demasiadas veces para no reconocer las brumas mortales de gas envenenado del clan Skrire. Incluso a más de 1 milla de distancia, la mitad del ejército de Ungrim cayó temblando de agonía, jadeando hasta morir. Los enanos restantes se retiraron a las laderas de las montañas, ahogándose y tosiendo sangre. Dándose cuenta de que no habría posibilidad de volver a través de esa puerta durante algún tiempo, Ungrim y los supervivientes siguieron el camino elegido por Rordak, el viejo capitán Montaraz. Si se dirigían hacia arriba y alrededor de la cima de Karaksunter, el Montaraz conocía un sendero remoto. Siguiendo ese camino empinado, los enanos acabarían descendiendo cerca de una puerta lateral de vuelta a su fortaleza. Todo estaba tranquilo en el valle de abajo, y los enanos se sorprendieron de que los Skaven no hubieran lanzado más ataques contra Carakadrim. No se imaginaban la escala del desastre que aún entonces estaba desplegándose dentro de la montaña. Sin embargo, había escaso tiempo para preocuparse por los demás. Muchos Skaven habían observado la retirada del rey matador del valle barrido por el gas del paso de los picos. Todo un colmillo del clan Rictus estaba pronto tras ellos. Su jefe, Glitch, sabía que la promoción estaba asegurada si podía presentarse ante Ikit con la cabeza de Ungrim. La batalla y el veneno habían agotado la fuerza de Ungrim, y con la excepción de los matadores, los enanos estaban más preocupados por volver a su fortaleza que continuar la lucha. Lo que siguió fue una batalla a lo largo de pistas estrechas. Los enanos luchaban con acciones de retaguardia, dejando elementos de su disminuido ejército para resistir en algún lugar estrecho. Las hachas de Grimnir retuvieron a los Skaven a lo largo de la estribación de los ecos durante 3 horas antes de que un diablo de asalto lanzara un cono de fuego para engullirlos. En esa estrecha cornisa, nadie podía evitar la explosión. Varios enanos, su carne goteando de sus cuerpos como la cera de las velas, hicieron una última carga en las llamas. Los matadores, todavía ardiendo, rompieron el almacén de combustible y la explosión resultante sacudió la ladera de la montaña. Para entonces, sin embargo, más colmillos estaban en los altos picos.
El ejército de Ungrim, ahora en realidad solo una banda, se vio obligado a tomar largos desvíos entre los picos. Después de unos días de batalla, finalmente encontraron la puerta del cazador que los conduciría de nuevo a Carak-Adrim. Caminando por los largos túneles de acceso para llegar a las puertas interiores que les permitirían entrar, Ungrim asumió que el gas se había disipado hace tiempo. Él y los 50 enanos que quedaban del ejército esperaban encontrar la fortaleza apesadumbrada, pero llena de actividad. Sin duda habría habido bajas, ya que las puertas frontales estaban fuertemente custodiadas. Con la típica actitud enana, las reparaciones ya estarían en marcha. La primera señal de que estaban equivocados estaba ante la puerta de la fortaleza de Barthungdak. Los rompehierros seguían en guardia en el estrecho pasillo ante la puerta fortificada, pero su guardia era ahora una vigilia silenciosa. Estaban muertos, gaseados, todos ellos. Solo el estrecho pasadizo y sus pesados trajes de armadura mantenían a los enanos muertos todavía en pie, aunque tal vez era también su obstinación innata que se negaban a caer incluso en la muerte. En ominoso silencio se abrió un camino. Con creciente miedo, el ejército de Ungrim esperaba una respuesta a sus golpes codificados. Cuando no llegó ninguna respuesta, volvieron sobre sus pasos para intentar otro camino. Los resultados fueron similares en las 3 puertas fortificadas siguientes. Sin hablar, Ungrim se dirigió a la puerta principal, con una enfermedad creciendo en él. Cuando los enanos atravesaron la desolada puerta, los humos se habían vuelto tan fuertes que tenían que envolverse la boca y la nariz con trapos desgarrados. Entraron en una pesadilla velada. Su apariencia expulsó a los grupos de saqueadores Skaven con máscaras de gas. El sonido de sus pies corriendo era el único ruido que se oía. Aparte de eso, todo estaba severamente calmado. Los pasillos estaban tan silenciosos como una tumba, porque eso era todo lo que Carak-Adrim era ahora. El vestigio de una tragedia. La historia de lo que había pasado podía recrearse de los cadáveres. Bombas de gas de vasta potencia habían sido ocultadas dentro de las abominaciones. Las bombas se habían activado justo cuando la primera criatura se introdujo en el gran vestíbulo. El gas entró en cascada en increíble cantidad, llenando las enormes cámaras y volando túneles. Los defensores enanos, la poderosa fuerza de Carak-Adrim, habían caído donde estaban. La siguiente abominación, asfixiada hasta la muerte en la nociva nube, se había arrastrado por los pasillos antes de que su propia bomba hubiera detonado. Sin embargo, por el rastro de limo verde que dejó detrás,
Solo se podía suponer que la antinatural bestia había vuelto de nuevo a la vida. Todavía arrastrando un contenedor de gases tóxicos envenenados, la horrible cosa había gateado hacia adelante, arrastrándose hacia abajo, buscando la oscuridad de las minas inferiores. En el momento en que sus agonizantes estertores finalmente la abandonaron, la bestia cayó, murió y volvió a despertar para arrastrarse aún más lejos. La encontraron unos 5 kilómetros más abajo, con un débil siseo de gas aún escapando de su cuerpo maltrecho. Durante días, el rey caminó por los saqueados pasillos, presenciando los horrores que habían caído sobre los que estaban bajo su protección. Había demasiados para enterrarlos a todos, demasiados incluso para la congoja, porque lo que Ungrim sentía era algo más allá de eso. Entre los supervivientes de su ejército original, ahora solo había matadores. Aquellos que no habían sido antes parte de ese extraño culto habían tomado el juramento desde entonces. Con las crestas recién cortadas, esperaban a su rey. Sucedió el día en que iban a partir. Solo en el santuario de Grimnir, Ungrim pasó las manos por las sagradas runas talladas en aquel santuario de piedra, acero y hierro. Era un ritual realizado por cada matador antes de lanzarse a su búsqueda de la muerte en venganza. Pero esta vez fue diferente. Las runas brillaban. Era una ráfaga de luz. Dejaron el metal que las ataba y entraron en el propio Ungrim. Sintió el calor extremo unirse a su hinchada furia. Lleno de ira ardiente, el rey matador estaba seguro de que acababa de experimentar el espíritu de sus antepasados entrando en su cuerpo, concediéndole el poder divino del propio Grimnir. Las llamas se curvaron y bailaron alrededor del cuerpo del rey. Su cabello era una cresta ardiente de llamas vivas. El aire alrededor de él brillaba y el hacha de Dargo resplandecía como si estuviera fundida. Los seguidores de Ungrim se sorprendieron ante esta asombrosa transformación. Su conmoción se convirtió en asombro cuando vieron a su líder limpiar los pasillos con una especie de fuego purificador. Su angustiado grito de guerra era una lámina de fuego. Solo cuando Carak-Kadrim era una pira funeraria, se llevó Ungrim a sus seguidores. Cuando salió de los salones de sus antepasados por última vez, Ungrim no miró hacia atrás. Asediada, maltratada, Caraz-Karak era una isla en un mar de enemigos. Los enanos habían sido atacados desde abajo, en la superficie y en las laderas más bajas de la fortaleza de la montaña. Los Skaven eran implacables y sus números inagotables. Una línea de defensa tras otra había sido derrotada.
Los túneles se colapsaban o los enanos eran rechazados o abrumados. A pesar de ceder terreno, los enanos habían infligido inmensas bajas a los hombres rata, pero las oleadas de ataques seguían cayendo como si no pasara nada. El exagerado precio de su avance era uno que los Skaven podían permitirse. Los defensores de Karaz-a-Karak retrocedían y apuntalaban ceñudamente el siguiente nivel de fortificaciones en su reino, cada vez más reducido. Karaz-a-Karak nunca había caído en manos de un invasor y no lo haría ahora. Así lo dijo Thorgrim, jurándolo por la piedra y el acero, hacha y juramento. Resistirían. De alguna manera desgastarían las innumerables hordas del enemigo. La capital enana era el corazón de piedra de Karaz-Ankor, el reino montañoso de los enanos. Había perdurado a través de épocas pasadas y duraría para siempre. Así era la promesa de su nombre, porque la palabra enana para la montaña no era diferente de su palabra para la durabilidad eterna. Thorgrim también obtenía un siniestro consuelo de Azamar, la runa de la eternidad. Tallada en el trono del poder, esta runa era obra del propio Grungi. La runa de la eternidad era tan poderosa que sólo una de su clase había sido forjada y nunca podría ser duplicada. En el interior de esa runa única se encontraba toda la artesanía, toda la tenacidad y toda la voluntad de hierro del más grande de los dioses ancestrales de los enanos. Como decían las leyendas, cuando Grungi terminó con su creación, retrocedió para evaluar su trabajo. Era un juez severo y exigente, siempre exigía la perfección y nunca la encontraba. En Azamar, sin embargo, Grungi estaba completamente satisfecho. Sin embargo, siendo comedido en los elogios, Grungi hizo solamente esta promesa: mientras que la runa de Azamar perdurara, también lo haría la raza que él había engendrado. Era esta leyenda legendaria la que el alto rey Thorgrim meditaba solo en el cavernoso gran salón. Había exigido que todos se fueran, incluyendo incluso a sus porteadores del trono. Una sola mirada de debajo de sus espesas cejas había silenciado cualquier protesta. Solo se movió cuando los ecos del cierre de la lejana puerta habían muerto. El alto rey Thorgrim se alejó de su trono y dio un paso vacilante por el gran estrado en el que estaba sentado. Lentamente se agachó para examinar las tallas adornadas de oro, escapándosele involuntariamente mientras lo hacía el menor de los gemidos. El débil gruñido no era un signo de gran barriga o del comienzo de la vejez, aunque ambos factores estaban en evidencia, sino un dolor insoportable. Había transcurrido solo una semana desde la batalla de las puertas de granito, cuando Thorgrim había sufrido un golpe de un espadón de la condenación. Había penetrado en la armadura de Skaldur, con el metal estelar dejando a la vista sus costillas. El señor de las alimañas de armadura roja que le había hecho la herida lo había pagado con su vida, golpeado por el hacha de Grimnir.
En el momento, Thorgrim estaba más preocupado por su armadura. Era de hechura antigua y las habilidades para repararla ya se habían perdido en el tiempo. Solo más tarde, después de la batalla, se dio cuenta de lo profundo que le había cortado la espada. Peor aún, la herida no estaba curando. Moverse, el simplemente moverse, era una agonía. Fue por esta razón que Thorgrim había echado a todos del gran salón. Estoico hasta el extremo, era reacio a mostrar dolor entre los demás, pero había algo diferente en el trono del poder y quería examinarlo personalmente. Durante la lucha para retomar las puertas de granito, poco después de que el gran rey hubiera derribado al señor de las alimañas, había sentido algo inusual. Por un momento todo había brillado en un resplandor dorado. La armadura de Thorgrim, tanto las placas como la cota de malla finamente enlazada, se había reparado de alguna manera. Desde entonces, las runas habían seguido brillando y el resplandor dorado del tono parecía brillar como más intensamente. Lo que Thorgrim había sentido era arcano, un aura antigua y poderosa, como si alguna fuerza poderosa se hubiera unido de alguna manera al trono. Ahora, mientras lo examinaba, la runa de la eternidad latía, con el metal vibrando y vivo bajo sus dedos. Una vez más, Thorgrim lamentó la ausencia de sus herreros rúnicos más sabios. El venerable Crach el Gruñón había muerto durante la batalla de las minas profundas hacía unos meses, y Thorek Cejohierro de Karak Azul había caído al principio de los alzamientos. Habían sido los dos eruditos más sabios sobre antiguas runas, y su comprensión tal vez podría haber explicado los extraños cambios en el trono. De lejos llegaba el sonido distintivo de los cuernos del Karak, alertando a todos de otro ataque importante. Con cierto esfuerzo, Thorgrim se levantó y volvió a su trono. Estaba esperando allí cuando su guardia regresó llevando las noticias. Los Skaven habían lanzado otro asalto, el más grande de todos. Los girocópteros informaban que las hordas estaban saliendo de túneles recién excavados. El paso de la carretera de la Plata estaba lleno de una marea de cuerpos sarnosos. En lo alto de la montaña, los ingenieros que usaban telescopios habían confirmado lo que los montaraces ya habían observado. Los tótems del clan Morse estaban presentes y liderando el ataque estaba el infame Quick, el coleccionista de cabezas. Las infernales máquinas de guerra de los hombres rata estaban siendo trasladadas detrás de los enjambres que se aproximaban. Las torres de andamios se podían contar a centenares. Los mineros y las patrullas de cavernas informaban de grandes movimientos en los túneles subterráneos. Los sonidos de sus trampas cuidadosamente colocadas daban aviso de los enemigos que se acercaban. Solo a lo largo de la ladera superior de Karaz a Karak no había ninguna señal del invasor enemigo, pero los enanos sabían que no debían confiar en tales observaciones tempranas.
habían defendido su firme montaña durante miles de años, y no había ningún truco o táctica que no hubieran visto y aprendido para contrarrestar. Incontables ejércitos invasores se habían estrellado contra su montaña, desde hordas demoníacas y norteños adoradores del caos, hasta los propios elfos de Ulthuan en las antiguas guerras de la barba. A pesar de sus heridas y la creciente pesadez que sentía, Thorgrim, custodio de los agravios, pidió su hacha y el Damath Kron, el gran libro de los agravios. A su señal, los porteadores del trono levantaron el pesado trono del poder. La Guardia Eterna formó en filas alrededor del trono mismo, marchando fuera de la grandiosa bóveda, cantando las bendiciones de los martillos a medida que caminaban. Thorgrim se sentaba sobre el trono del poder, sobre un mar de cuerpos blindados. Como si sintiera el aumento de la marea de guerra, el hacha de Grimnir emitió un resplandor que se podía ver a lo largo del pasillo de columnas. Mientras viajaba, Thorgrim ladró órdenes. Este era el ejército más grande lanzado nunca contra Karaza-Karak, y Thorgrim deseaba abrir las puertas de la ciudadela y encontrarse con el enemigo de frente. Los consejeros de Thorgrim lo llamaron temerario. Estaba ahora demasiado viejo para la batalla, con sus barbas habiendo crecido pesadamente larga, el signo seguro de la sabiduría para cualquier enano. Thorgrim maldijo su precaución. Los envió en su lugar a abrir más la armería y sacar las armas reliquia de las cerradas bóvedas. Relato: Reunión de alimañas. Era un lugar inusual para una reunión, pensó Thanquol, pero supuso que era difícil no darse cuenta del simbolismo. Incluso con la cabeza hecha pedazos, la estatua de un ancestro enano era enorme. Una vez, este gran rey de piedra había vigilado el paso de la carretera de la plata, un icono de la fuerza del reino enano. Ahora, arruinada, la estatua hacía más bien la afirmación opuesta. Nubes de sombras florecieron alrededor de Thanquol y rey Alimaña, y pronto 11 señores de las alimañas más se alzaron sobre él, mirando hacia abajo con sus antiguos ojos brillando con malicia. ¿Por qué? Dime, ¿está el pequeño cornudo aquí?, preguntó uno de ellos, un enfermo señor de las alimañas corruptor. Sin saber qué hacer, Thanquol hizo la señal de la gran rata cornuda y se inclinó ante cada uno. Esto pareció ser bien recibido por las entidades ante él. Solo los más despectivos de ellos daban latigazos con la cola de disgusto. «Ya lo sabes, Strosklar», respondió Rey Alimaña, con sus 2 colas gemelas agitándose amenazadoramente. Miró fijamente al gresiente demonio rata durante un largo momento antes de continuar, dirigiéndose al círculo de señores de las alimañas. «Os pedimos
que vinierais aquí para que todos pudiéramos estar de acuerdo, de acuerdo. El Consejo de los 13 decreta que el clan que entregue la cabeza del rey enano nombrará, escogerá al último señor de la decadencia. Pensamos igual en este acuerdo, ¿sí, sí? Esto era nuevo para Tanquol, quien estaba a los pies de Rey Alimaña, el más grande de los demonios rata, tratando de medir la reacción alrededor del círculo. La mayoría de los señores de las alimañas inclinaron la cabeza en señal de asentimiento. Observó con cierto orgullo que ninguno de ellos tenía cuernos tan retorcidos o magníficos como Screech, Rey Alimaña. Somos 11 en número. ¿Dónde está Lurklux? Preguntó uno. ¿A qué? Dijo una voz detrás de ellos. Tanquol se asustó, instantáneamente satisfecho de no haber filtrado nada de lo que lamentarse. Un señor de las alimañas embaucador de sombras negras había llegado silenciosamente por medios desconocidos. Como anticipábamos, dijo con voz susurrante, el ataque de los clanes Skrire y Morse ha comenzado. Quick olfateó el aire. Todo el maldito paso olía a cosas enanas y hacía frío. El señor de la guerra del clan Morse había tenido frío desde que los extraños anillos aparecieron en los cielos. Durante toda su vida, Quick había sido conocido como el señor de la guerra que podía vencer las más duras fortalezas enanas. Donde otros habían intentado y fracasado en asaltar la resistente montaña, llamaban a Quick. Ningún Skaven había arrasado tantas fortalezas o se había alimentado con más carne enana que el coleccionista de cabezas. Quick, y a través de él el clan Morse, se había enriquecido con el botín. Los derechos de saqueo iban a aquellos que arrasaban la fortaleza, y como tal Quick había reclamado una gran cantidad de carne enana. Para la segunda oleada de atacantes solo habría que recoger huesos roídos. Dijeron que en Caradhadrim la carne de los muertos era incomible, que ni siquiera los trolls podían digerir la carne envenenada. Esa no era la forma de actuar del coleccionista de cabezas. Los puestos avanzados de la montaña, las minas fortificadas, incluso las grandes fortalezas, habían sido finalmente conquistadas. Sin embargo, Quick sabía que delante se alzaba su mayor desafío. Como el más poderoso de los señores de la guerra del clan Morse, Quick había visto Caradhadrim muchas veces antes, aunque nunca tan cerca. Cuando la Guardia Roja coronó un ascenso sobre el paso de la Carretera de la Plata, pudieron verla ante ellos. La montaña era colosal. Se extendía por encima del paso y subía hasta las nubes. Si era desalentadora, la vista en la dirección opuesta los llenaba de una creciente confianza. Detrás de Quick se extendían más garras de las que él nunca había liderado o incluso visto juntas.
Lord Nalwell había desatado todo el poder del clan Morse, junto con todos sus esclavos y aliados. Había enviado a garras de plagas Caven y las montañas grises. Caraco Chopicos había sido vaciado. Una ironía algo amarga, porque después de luchar durante tanto tiempo para capturarla de los enanos y los pieles verdes, ahora estaba curiosamente abandonada. Ahora que pertenecía a los Skaven, ya no era tan deseable. A estas alturas, las fuerzas subterráneas debían haber comenzado sus asaltos. Los esclavos morirían en masa encontrando las trampas enanas de la forma más directa. Su sufrimiento sería una distracción útil, pero poco sutil. Si esos asaltos mantenían una constante presión sobre la mirada de aperturas de minas, los enanos no podrían movilizar sus reservas. Guardando todas las puertas, túneles, puntos débiles, pozos de aire y más, inmovilizaría una gran parte de la fuerza de los enanos. Esto permitiría a los ejércitos de Quick tirar abajo las puertas delanteras. El plan de ataque no era el más complicado, pero para la forma de pensar de Quick, cuanto más directo mejor. Después de escuchar los esquemas excesivamente elaborados de Ikit Claw y las garantías de que las nuevas armas funcionarían, estaba más convencido que nunca de que su sencilla estrategia tendría éxito. Odiaba a Ikit. El brujo era tan arrogante como un vidente gris, pero aún más avaricioso. Quick maldijo el día en que Lord Nalwell hizo pactos con el clan Skryre. Sin embargo, tenía un lado positivo. Aunque Quick odiaba admitirlo, los montones de baterías de máquinas de guerra que estaban siendo situadas en orden escalonado con sus garras eran imponentes. Ikit estaba dirigiendo esa parte del ejército, y si no podía destruir las puertas delanteras con ese arsenal, entonces no podría hacerse. Quick había oído en el Consejo de Guerra que muchos de los clanes de señores de la guerra rivales se quejaban de que su acceso al armamento del clan Skryre se había secado en el momento en que se había anunciado que el asiento vacío en el consejo podría ser elegido por el clan que presentase la cabeza del rey enano. Sin embargo, esto no era cierto, porque así se había secado antes de que los clanes rivales hubieran oído hablar de la decisión del consejo. Esto era parte de un plan en el que el clan Skryre había estado trabajando durante algún tiempo. Con su pacto, el clan Morse y el clan Skryre habían dirigido los acontecimientos con maestría hasta el momento y creían que pronto el codiciado asiento del consejo estaría en sus garras. Dando un último golpe mortal al poder de los videntes grises, se habían hecho muchos intentos e insinuaciones, tanto sutiles como evidentes, para obtener el favor del clan Eshin y el clan Moulder. Como siempre, el clan Eshin había demostrado ser ilegible. Tal vez concederían su apoyo y tal vez ya estaban trabajando para socavar a todos y cada uno de los planes. De cualquier manera, el misterioso clan no daba ninguna pista de sus verdaderas intenciones. Por el contrario, el clan Moulder había estado algo tibio en su acuerdo, pero los rumores decían que todavía estaban vendiendo bestias a los clanes de señores de la guerra rivales. Los negocios, a fin de cuenta,
siempre serían negocios. Esto perturbaba al clan Skrire, ya que sentían que vender armas a ambos bandos en un conflicto era su derecho. Sin embargo, ahora no era el momento de desenredar las tramas de los clanes, ya que las legiones de esclavos habían empezado a traer disparos desde la ladera de la montaña. Quick pudo ver los destellos de los cañones mucho antes de que el sonido llegara hasta él. Pronto, un continuo trueno llenó el gran valle. A pesar de su número, los Skaven parecían insignificantes ante los grandes arcos de las puertas enanas principales, simples motas ante la montaña. Eran un mar que podía rodear y rabiar contra la isla rocosa, pero nunca podría elevarse para ahogar por completo su vasta altura. Conducirían a las legiones de esclavos hacia adelante durante unas horas, simplemente ocupando el tiempo de los defensores. No había necesidad de probar el rango o la fuerza de las defensas, ya que eran bien conocidas por innumerables ataques anteriores. En respuesta a esos intentos fallidos de asaltar Karaz-a-Karak, habían traído a Quick. Ikit-Glo ya estaba gritando órdenes. El fuego de las contrabaterías iba a ser impresionante. Un señor de la guerra de uno de los clanes de Turba podría exprimir a sus seguidores por todo lo que valían, comerciando y robando a un ritmo frenético. Y entonces, si tuviera suerte e hiciera promesas, pactos y astutos tratos de esclavos, podría ahorrar bastantes trozos de piedra de disformidad para comprar un solo cañón del clan Skrire. Los clanes de señores de la guerra más poderosos, como el clan Mors o el clan Rictus, podrían permitirse un puñado de estos dispositivos. Ahora, rodando y siendo empujados en posición, había cientos de ellos. El poderío del clan Skrire con toda esta maquinaria no tenía parangón. El trabajo y los recursos necesarios para lograr tal cosa debían haber sido inmensos. ¿Cuánto tiempo había esperado el clan Skrire para este momento? ¿Cuánto tiempo habían estado acumulando sus máquinas para un momento como este? Sus antiguos rivales, los videntes grises, habían sido manipulados para convertirse en parias políticos. Su enemigo, el clan Pestilence, había sido destruido en gran parte junto con las cosas lagarto. A través de alianzas y pactos se habían unido a los dos clanes más poderosos de los señores de la guerra. Quick no tenía ninguna duda de cuando arrancara la cabeza del rey enano, ésta encontraría su camino rápidamente hacia las garras de algún representante del clan Skrire. Quick, el coleccionista de cabezas, había combatido y matado a casi todos los tipos de criatura que caminaban por las montañas del fin del mundo. Pero era contra los enanos donde tenía la mayor experiencia. Aunque despreciaba a las cosas barbudas, las comprendía. Después de haber luchado y matado a incontables de ellos, Quick fácilmente podía anticipar sus acciones. Como los enanos eran conservadores, defensivos y predecibles, rara vez le sorprendían. Sin embargo, lo que sucedió después hizo que el señor de la guerra del clan Mors tomara nota. Con un ruido de cuernos, las puertas de Karaz-a-Karak se abrieron.
Cuando las puertas se separaron, el ejército de hombres rata pudo ver el brillo del frente y el centro del trono de los reyes enanos. Los enanos estaban saliendo a pelear, y mientras lo hacían, el fuego estalló a través de las montañas. Cada portilla de armas fue abierta y cada batería expresó su trueno. El espacio abierto ante las puertas principales se convirtió en un campo de exterminio, con explosiones floreciendo, balas de cañón golpeando al pasar y los conos de llamas líquidas salpicando desde arriba. Más atrás, en el paso de la carretera de La Plata, una serie de explosiones comenzó una avalancha. El deslizamiento de piedras aplastó a miles de Skaven, enviando nubes de escombros sobre el campo de batalla. Los enanos marcharon hacia afuera de las puertas, con Thorgrim y su guardia eterna en la delantera. Este era el puño blindado del último de los grandes reinos enanos. Los asesores de Thorgrim habían aconsejado no tomar estas medidas. Todos miraron a su rey buscando en su arrugado rostro signos de locura. Después de todo, el enemigo trabajaba de manera extraña. Tal vez estaba bajo un hechizo. En respuesta a los escépticos y negativos, Thorgrim leyó en voz alta el libro de los agravios. Habló de Caraz Azul, de Carak Ocho Picos, de Carak Adrim y de los horrores de Zufbar. Caraz Akarak era la más poderosa de todas, pero ¿de qué servían las defensas contra tal número, contra tal odio? Contra esta imprudente tecnología, contra una raza tan dispuesta a arrojar miles, millones de su propia clase simplemente para agotar la munición de los defensores. Thorgrim declaró que si el reino enano terminaba, lo haría a su manera. No tenía intención de sentarse y esperar mientras el destino se deslizaba sobre él. En lugar de eso, se enfrentaría a su destino, a su forma, con el hacha en la mano, luchando por todo lo que siempre había querido. El silencio saludó este discurso, ya que el tiempo de las voces levantadas y de los cánticos de guerra ya había terminado. Ahora era el momento de que las hachas hablasen. Y como uno, los enanos marcharon a la guerra detrás de su alto rey.